Imagínese entrar a un banco listo para una reunión importante y ser ignorado por más de 2 horas mientras otros, algunos sin cita previa, son tratados como VIP. ¿Qué haces cuando no respetan tu tiempo y te hacen sentir invisible? Vea cómo un hombre toma el control de la situación, desafía el sistema y fuerza un cambio poderoso, todo mientras descubre el sesgo oculto que a menudo pasa desapercibido. No se trata solo de estar solo. Se trata de defender lo que mereces. Era un día típico para John Miller, un agricultor de 65 años que había pasado toda su vida trabajando la tierra. Sus manos estaban ásperas por años de duro trabajo y su espalda estaba encorvada por el peso de incontables temporadas en los campos. Pero hoy fue diferente. Hoy tenía una cita importante. Con su desgastado maletín de cuero en la mano, John entró en el elegante vestíbulo del Evergreen Valley Bank. Los pisos pulidos brillaban bajo el suave resplandor de las luces del techo, y el aire estaba lleno del rico aroma del café recién hecho y del intenso aroma de la madera pulida. La recepcionista, una mujer con cabello castaño hasta los hombros y una blusa perfectamente planchada, lo miró. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Ella preguntó en un tono educado pero distante. Y tengo una cita con la señorita Sarah Thompson, la gerente de la sucursal. Soy John Miller, dijo con voz tranquila pero firme. Colocó su maletín sobre el mostrador, esperando confirmación. La recepcionista escribió algunas palabras en su computadora y luego miró a John. La hora prevista es a las 10 horas. Señor Miller, por favor tome asiento. Ella estará contigo en breve. John asintió, agradecido por la indicación, y se dirigió a una silla en la sala de espera. Las sillas eran lujosas, tapizadas en cuero oscuro, y los grandes ventanales dejaban entrar abundante luz natural. Se sentó, ajustándose los pliegues de su sencilla camisa a cuadros y esperando. Pasó el tiempo. El suave zumbido de las conversaciones de otros clientes, el timbre ocasional de los teléfonos y el golpeteo de los teclados llenaban la habitación. John se sentó en silencio, mirando de vez en cuando el elegante reloj de la pared. Su cita había sido confirmada y se suponía que el día transcurriría sin problemas, pero a medida que los minutos se convertían en horas, algo no encajaba. Miró su reloj. 10:30 de la mañana. Luego 11 de la mañana. Todavía no hay señales de la señorita Sarah Thompson. El vestíbulo ahora estaba lleno de profesionales bien vestidos que se movían con un propósito. El exterior tranquilo de John permaneció, pero su incomodidad comenzó a notarse. Se movió en su silla, agarrando los bordes de su maletín. Había estado esperando mucho más tiempo que cualquiera de los otros clientes. ¿Ella vendrá pronto?, John preguntó, tratando de mantener la compostura mientras se acercaba a la recepcionista. Ella apenas levantó la mirada. «Está terminando con otro cliente», respondió la recepcionista en tono neutral. No debería tardar mucho más. Pero John lo sintió. El sutil despido, la falta de urgencia, el tiempo se alargó, vio cómo otros entraban después de él y eran rápidamente conducidos a través de las puertas traseras mientras él permanecía en la misma silla, ignorado. John Miller se recostó en el lujoso sillón, tratando de mantener la calma. A medida que pasaban los minutos, miró a los demás clientes que lo rodeaban. La mayoría de ellos vestían trajes a medida o ropa de trabajo y llevaban maletines caros o bolsos de diseño. Se movieron con confianza, intercambiando cumplidos con el personal, y fueron rápidamente conducidos a través de las puertas de vidrio esmerilado que separaban el vestíbulo de las oficinas ejecutivas. Cuando el reloj se acercaba a las 11:15 de la mañana, John miró su reloj nuevamente. Había estado esperando más de una hora. Le empezaba a doler la espalda por estar sentado tanto tiempo, pero se negaba a mostrar ningún signo de frustración. Había enfrentado situaciones más difíciles que esta, pero el lento proceso de ser ignorado comenzó a desgastarlo. La recepcionista, una mujer llamada Lisa, no había mirado en su dirección ni una sola vez. Parecía absorta en su teléfono o charlando con sus colegas, y solo le dirigía ocasionalmente una mirada poco entusiasta. John intentó ponerse cómodo, ajustándose la camisa de franela, pero el aire opresivo del vestíbulo lo hacía sentir aún más fuera de lugar. El entorno lujoso, con su madera pulida, sus muebles de cuero y sus elegantes mamparas de cristal,
le resultaba extraño. No estaba acostumbrado a ese tipo de entorno. Había pasado su vida trabajando en los campos, no esperando en estériles vestíbulos corporativos. A las 11:30 de la mañana la paciencia de John empezó a flaquear. Se levantó y caminó hacia el mostrador de recepción. Lisa estaba escribiendo algo en su computadora. Sus ojos estaban enfocados intensamente en la pantalla. John se aclaró la garganta, intentando llamar su atención. «Disculpe», dijo con voz tranquila pero firme. «Llevo más de una hora esperando». ¿Sigue la señorita Thompson en una reunión? Lisa levantó la mirada brevemente, con el rostro inexpresivo. «Está terminando con otro cliente», dijo rotundamente. «Y no debería tardar mucho más». John podía sentir la irritación subiendo a su pecho, pero mantuvo su tono firme. «Llevo aquí más de una hora y media», dijo, mirando de nuevo el reloj. «Tengo una cita y agradecería que me la confirmaran». Lisa miró brevemente el reloj de la pared antes de volver a la pantalla del ordenador. «Sabe que estás aquí», dijo casi con desdén. «Ella estará contigo pronto». John suspiró, su paciencia pendía de un hilo. Caminó de regreso a su asiento, pero esta vez la irritación era imposible de ignorar. Había sido educado, respetuoso y paciente. Sin embargo, a nadie parecía importarle. Otros habían ido y venido, muchos de ellos entrando a las oficinas traseras sin mirarlo 2 veces. Su sentido del tiempo se estaba desvaneciendo y él se sentía cada vez más frustrado. En el momento en que se abrió la puerta de la oficina trasera y entró una mujer joven con traje, la diferencia fue marcada. Se acercó a Lisa, la saludó cálidamente y en pocos momentos la condujeron a las oficinas traseras sin dudarlo. El agarre de John sobre su maletín se hizo más fuerte. Ahora estaba claro que había algo más en juego. Cuando John regresó a su asiento, no pudo evitar la sensación de que algo andaba mal. El contraste entre su trato y el de los demás era innegable. Cada persona que entró después de él fue recibida con prontitud, tratada con respeto y conducida a través de las puertas hacia las oficinas ejecutivas. Algunos ni siquiera parecían tener citas. Aún así permaneció en la misma silla esperando. Los minutos se alargaron hasta las 12 del mediodía. John sintió el peso de la hora y media que ya había pasado sentado en ese vestíbulo estéril. Sus piernas estaban rígidas y su mente corría por la frustración. Había pasado años trabajando duro para mantener a su familia. Y ahora aquí estaba, en un lugar que le parecía extraño, siendo tratado como si su tiempo no importara. A medida que el reloj avanzaba, llegó otro joven profesional. Esta vez, un hombre con un traje gris sostiene una delgada cartera. Pasó junto a John sin siquiera mirarlo. En cuestión de minutos, un empleado del banco apareció a su lado. El joven banquero, elegantemente vestido con su propio traje, condujo al hombre a las oficinas traseras con una sonrisa y un apretón de manos. El agarre de John se hizo más fuerte alrededor de su maletín. Ahora, podía verlo claramente. Había una clara diferencia en el modo en que se trataba a gente como él, agricultores, personas mayores, trabajadores manuales, frente a los profesionales más jóvenes vestidos de negocios. La barrera sutil siempre había existido, pero ahora podía sentirla presionándolo. Cuando el joven de traje gris pasó a su lado, John no se quedó callado. Observó cómo el hombre entraba a las oficinas traseras, con clara confianza. John se levantó de nuevo, esta vez caminando hacia el mostrador de recepción con pasos decididos. Lisa todavía estaba absorta en su computadora, concentrada en la tarea que tenía frente a ella. John colocó sus manos firmemente sobre el mostrador. «Y ya llevo aquí casi 2 horas», dijo, con un tono más asertivo que antes. «Tengo una cita con la señorita Sarah Thompson y me dijeron que ella estaría conmigo pronto. He visto a varias personas entrar después de mí, y todas ellas han sido vistas antes que yo». Lisa no levantó la mirada. «Deja de terminar con otro cliente», dijo, ofreciendo la misma explicación que antes. El tono de su voz no había cambiado. John sintió que un pulso de frustración subía a su pecho. Él podía decir que ella no estaba escuchando, que no le importaba. La actitud desdeñosa ahora era clara. Esto fue más que un simple descuido. Era una barrera sutil, tácita,
que había encontrado muchas veces en su vida, pero nunca como esta. En un lugar como este, el tiempo parecía pertenecer a quienes vestían traje y llevaban las carteras adecuadas. John había esperado bastante tiempo. Podía sentir que su presión arterial aumentaba con cada tic-tac del reloj. La mañana estaba llegando a su fin y tenía un largo viaje de regreso a su granja, sin mencionar el resto del trabajo que se estaba acumulando en sus campos. Pero tenía una cita y no iba a permitir que perdiera más tiempo. Fue entonces cuando la puerta de las oficinas traseras se abrió y una mujer joven con un vestido azul marino a medida entró al vestíbulo. Sus tacones hicieron un ruido seco contra el suelo pulido y ella le sonrió a Lisa, saludándola cálidamente. La diferencia fue inmediata. Lisa, que apenas le había dedicado tiempo a John, ahora saludó a esta mujer con una sonrisa genuina y su postura se suavizó. «Buenos días, señora Lancaster», dijo Lisa con un cambio notable en su tono. La mujer apenas se detuvo y continuó su conversación por teléfono, pero en cuestión de momentos, un banquero apareció a su lado, conduciéndola a las oficinas traseras sin siquiera mirarla 2 veces. John se quedó quieto, con el corazón hundiéndose. La disparidad era evidente. No era solo que las personas recibieran un trato diferente. Era la forma en que los trataban en función de su apariencia, de cómo encajaban en un molde específico. La señora Lancaster había entrado con el aire de alguien que pertenecía a un lugar. Ella no necesitaba una cita. Ella no necesitaba esperar. Simplemente la escoltaron hasta la parte de atrás. El rostro de John se tensó a medida que la irritación en su pecho crecía. Miró su reloj. 12:15 del mediodía. Casi 2 horas de espera. Sintió una abrumadora sensación de no ser visto ni notado. No se trataba solamente del préstamo que había venido a discutir. Se trataba de ser valorado, ser respetado. No estaba seguro de si estaba enojado con el sistema o consigo mismo por soportarlo. Se puso de pie y caminó de regreso al mostrador de recepción, sus manos agarrando su maletín con más fuerza que antes. Cuando llegó al mostrador, miró directamente a Lisa. «Y he sido paciente durante bastante tiempo», dijo con voz tranquila pero llena de determinación. «¿Vas a hacerme esperar o vas a llamar a la señorita Thompson?» Lisa levantó la mirada brevemente, su indiferencia intacta. «Ella todavía está con otro cliente», respondió con voz monótona. «No tardará mucho más». Pero John ahora podía ver la diferencia. Su paciencia se había agotado. Ya no había ninguna duda en su mente. No se trató simplemente de un caso de una reunión retrasada. Esto era algo más profundo, algo arraigado en el sistema. John se alejó del mostrador, pero esta vez algo había cambiado dentro de él. Ya no se sentía como un observador pasivo en este juego de espera. No iba a quedarse de brazos cruzados y aceptar la falta de respeto. Era un hombre de la tierra, acostumbrado a trabajar con sus manos, a construir cosas desde cero. Si algo había aprendido en sus años como agricultor era que la paciencia tiene un límite. Con una última mirada a la recepción, John tomó una decisión. No iba a esperar más por el permiso. No iba a permitir que lo hicieran sentir pequeño, invisible. Se puso de pie, con la espalda un poco más rígida, y caminó junto al mostrador de recepción con pasos firmes y deliberados. «Disculpe, señor». Lisa comenzó, su voz ahora tenía un tono de alarma, pero John no se detuvo. Caminó hacia las puertas de vidrio esmerilado que separaban el vestíbulo de las oficinas ejecutivas del banco. Sin dudarlo, empujó la puerta para abrirla. Dentro, el pasillo se extendía ante él, bordeado de puertas que conducían a oficinas privadas. El zumbido de voces tranquilas llegaba desde las otras habitaciones, pero una cosa quedó clara de inmediato. La señorita Sarah Thompson no estaba en una reunión. Ella estaba sentada en su escritorio, escribiendo en su computadora. John se quedó de pie por un momento, con el corazón latiendo con fuerza. Podía sentir el peso de la decisión que acababa de tomar. La señora Thompson levantó la vista y su rostro pasó de la sorpresa al enojo tan pronto como lo vio parado en la puerta. «Un tal señor Miller», dijo bruscamente. «2 deberían haber esperado a ser llamados». «Oh». John la miró a los ojos con ojos tranquilos y firmes. «Llevo 2 horas esperando, señorita Thompson».
Creo que es hora de que tengamos esta reunión. La sala quedó en silencio por un breve momento mientras John Miller y Sarah Thompson se miraban a los ojos. No hubo confusión ni incertidumbre por parte de John. Había tomado su decisión y ya no había vuelta atrás. El rostro de Sarah, anteriormente neutral, rápidamente cambió a uno de irritación. Para el señor Miller, dijo con voz aguda, pero con un dejo de impaciencia evidente. Y deberías haber esperado tu turno. Tenemos un proceso aquí. No puedes irrumpir sin más. Ya he esperado suficiente, interrumpió John con voz firme pero tranquila. Y llevo más de 2 horas sentado en ese vestíbulo. Vine aquí para una reunión y espero ser tratado con respeto. Me has hecho esperar mientras otros entraban y los atendían sin dudarlo. La boca de Sarah se tensó. Miró hacia la puerta, visiblemente nerviosa, con los dedos apoyados ligeramente en el escritorio, los hombros tensos como preparándose para lo que estaba por venir. John notó el cambio en su actitud. Ya no era una simple molestia. Era un desafío. Por favor, señor Miller, tome asiento, dijo Sarah, con un tono un poco más comedido. Aunque todavía visiblemente molesta, señaló la silla frente a su escritorio. John no se movió de inmediato. En cambio, se quedó allí observándola con una mirada firme. No tiene intención de dejar pasar este momento sin dejar claro su punto de vista. Había esperado pacientemente, lo habían ignorado y ahora no iba a permitir que lo despidieran. Pero no necesito sentarme para exponer mi punto, respondió John. Y vine aquí para solicitar un préstamo. Sí, pero también vine aquí en busca de respeto, algo que ha faltado mucho hoy en día. No sé cuál es tu proceso, pero claramente no funciona para todos, ¿verdad? La expresión de Sarah se tensó y bajó la mirada hacia su escritorio como si pudiera evitar mirarlo directamente. Sus dedos se crisparon como si estuviera decidiendo si responder o simplemente seguir adelante. John no se inmutó. Había hecho notar su presencia. Suspiro. Entiendo tu frustración, pero tendrás que esperar, dijo finalmente, con voz más fría. Pero las palabras todavía no parecían genuinas. John respiró profundamente para tranquilizarse. Había pasado por cosas peores, mucho peores que esto. No se trató de una simple reunión con un gerente de banco. Fue una batalla por la justicia, por la igualdad. Y esta vez no iba a dar marcha atrás. Antes de que Sarah pudiera responder, la puerta de la oficina trasera se abrió. John no necesitaba adivinar lo que estaba a punto de suceder. La presencia de los 3 hombres que intervinieron era innegable. Exudaban autoridad. Sus trajes a medida y sus pasos seguros son inconfundibles. Delante de ellos había un rostro que John conocía bien. Richard Langford, director ejecutivo de Evergreen Valley Bank. Tan pronto como los ojos de Richard se posaron en John, su expresión cambió de casual a alerta. Se dirigió hacia John, extendiendo su mano con una amplia sonrisa. «Juan, ¿qué haces aquí?», Richard preguntó, su tono mucho más amigable que el de Sarah. Le dio una palmadita a John en la espalda de forma familiar, y John se sorprendió momentáneamente por la calidez de su saludo. «Y yo que he estado esperando mi cita», dijo John con voz firme. «Y parece que ha habido cierta confusión sobre mi lugar en la fila». La sonrisa de Richard vaciló por un momento y su mirada se dirigió hacia Sarah. No había duda de la desaprobación en sus ojos. «Sarah, ¿cuánto tiempo lleva John esperando?», Richard preguntó, su voz aún suave pero con un matiz de orden. Sarah dudó por un momento, claramente sorprendida por la repentina aparición del director ejecutivo. «Lleva esperando unas 2 horas, Richard», respondió ella, con un tono casi defensivo. «2 horas», repitió Richard, arqueando las cejas. Se volvió hacia John y su rostro pasó de casual a serio. «John, lo siento mucho por esto. No tenía idea de que estabas esperando tanto tiempo. Así no es como hacemos las cosas aquí». John permaneció en silencio por un momento, absorbiendo la situación. Ya lo habían visto, finalmente lo habían reconocido, pero el sentimiento de haber sido ignorado todavía estaba allí, persistiendo en su mente. «Gracias por venir finalmente a hablar conmigo», dijo John con voz tranquila pero firme. «Pero me temo que no se trata de que me hagan esperar.
Se trata de cómo se hacen las cosas aquí. Cómo tratan a algunas personas como si importaran y a otras, como yo, nos quedamos sentadas en el vestíbulo e ignoradas. El rostro de Richard se tensó un poco, pero asintió lentamente. Lo entiendo, John. Créeme, lo entiendo. Y esto es algo que abordaremos de inmediato. John sintió que la tensión en la sala cambiaba. Sarah, que había estado intentando mantener el control, ahora se sentía claramente incómoda bajo el peso de la presencia de Richard. Los siguientes instantes fueron como un borrón. Richard le indicó a Sarah que saliera, en voz baja pero firme. John sintió que el peso de la conversación cambiaba a medida que Richard volvía a centrarse en él. John, no puedo disculparme lo suficiente por cómo te han tratado hoy. Así no es como funcionamos en Evergreen Valley, dijo Richard con un tono sincero, aunque todavía con un tinte de frustración. Negó con la cabeza como si intentara asimilar lo que acababa de suceder. Y te lo agradezco, respondió John, suavizándose un poco la voz. ¿Pero qué hay del sistema? ¿Del proceso? Es más que un simple retraso. Se trata de respeto, y eso ha faltado hoy, asintió Richard de nuevo, comprendiendo claramente la profundidad del asunto. Y tienes toda la razón, y me aseguraré de que esto no vuelva a suceder. Hablaremos con Sarah y revisaremos nuestro proceso para asegurarnos de que sea justo para todos. Te prometo, John, que esto no pasará desapercibido. John no respondió de inmediato. Simplemente asintió, y su frustración anterior dio paso poco a poco a una sensación de alivio. Habían reconocido el problema, y sabía que esa era la mitad de la batalla ganada. Mientras Richard se ocupaba de los asuntos entre bastidores, John se quedó de pie en el silencio de la oficina. La tensión se había disipado, pero la realidad de lo ocurrido aún persistía. Se trataba de algo más que estar solo. Se trataba de justicia. Y hoy, John había luchado por su lugar en la mesa. Mientras John estaba solo en la oficina con Richard Langford, no pudo evitar reflexionar sobre los acontecimientos que se habían desarrollado. Por primera vez en horas, sintió que podía volver a respirar. No se trataba solo de la solicitud de préstamo o del papeleo financiero. Se trataba de ser visto, de ser reconocido por quien era, no solo por la ropa que vestía o la tarjeta de visita que tenía en la mano. Richard le indicó a John que se sentara a la mesa. El ambiente, antes tenso, ahora era más ligero, casi conversacional. Ya sabes. Richard lo empezó y ya lo he visto antes. La forma en que las personas son tratadas de manera diferente en estos espacios. La dinámica de poder es sutil, pero está ahí. Y odio admitirlo, pero sucede más a menudo de lo que a nadie le gustaría creer, pero eso no lo hace correcto. Me aseguraré de que lo abordemos. John se sentó y asintió en señal de comprensión. Las palabras eran importantes, pero no podía quitarse la sensación de que el verdadero problema iba más allá de Sarah Thompson o del personal del banco. Se trataba de un problema mucho más amplio, sistémico, arraigado en muchas industrias y que a menudo pasaba desapercibido hasta que alguien era lo suficientemente valiente como para plantar cara. Me alegra oír eso, dijo John. Pero lo he visto antes. No se trata solo del día de hoy. Se trata de cómo se trata a las personas, cómo se las despide, ya sea en este banco o en otros lugares. No soy el único que se enfrenta a esto. La mirada de Richard se suavizó mientras escuchaba. Sabía que las palabras de John tenían peso y no se podía negar la verdad detrás de ellas. Oh, créeme, John, dijo Richard con voz firme. CERS no es algo que nos tomemos a la ligera. Lo solucionaremos, y empezaremos por asegurarnos de que personas como usted, que se han ganado su lugar, no tengan que esperar nunca más de esa manera. La resolución en la voz de Richard era clara, pero John sabía que la batalla no se ganaba solo con palabras. Se trataba de acción. Se trataba de un cambio de mentalidad que se extendería a todo el banco. Un cambio que requeriría algo más que la promesa de un director ejecutivo. Requeriría que todos en el banco cuestionaran sus suposiciones y sus prejuicios. John se reclinó en su silla, con la mirada firme. Y lo agradezco, Richard, pero no estoy aquí solo para pedir disculpas. Quiero asegurarme de que esto se escuche. Quiero asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé.
Richard asintió y sus ojos se encontraron con los de John con un respeto renovado. Y te escucho y estoy contigo en esto. Asegurémonos de que su experiencia sea la excepción, no la regla. Por primera vez en horas, John sintió que la lucha valió la pena. La pequeña victoria no estuvo en la aprobación del préstamo. Fue para asegurarse de que su presencia, su tiempo y su valor fueran finalmente reconocidos. Cuando John salió de la oficina, no pudo evitar notar el cambio en la atmósfera que lo rodeaba. El vestíbulo ahora parecía menos intimidante, menos extraño. Había dejado claro su punto de vista y podía sentir el cambio en el aire, como si algo importante acabara de ocurrir. Lisa, la recepcionista, levantó la vista de su computadora cuando John pasó. Esta vez, no había indiferencia en su expresión. No hubo ninguna mirada despectiva ni sonrisa a medias. En cambio, hubo un destello de algo más, algo que casi parecía un reconocimiento. John no se detuvo para dirigirse a ella. No lo necesitaba. La mirada en sus ojos fue suficiente. Ella lo sabía. Todos lo sabían. Las cosas habían cambiado. Salió al brillante sol del mediodía. El calor presionando contra su piel. Pero a él no le importó. El mundo ahora se sentía diferente. El peso de ser ignorado se había levantado. Y por primera vez en mucho tiempo, John sintió que se había ganado su lugar. No solo en el banco, sino en el mundo. Mientras caminaba hacia su auto, miró su teléfono y vio la notificación de correo electrónico. Préstamo aprobado. Fue un mensaje simple, pero tenía mucho más peso que una mera aprobación financiera. John se había defendido. Se había enfrentado al sistema de frente, no con ira sino con determinación. Y ahora su lucha por respeto había sido escuchada. Ya no se trataba solo de él. Se trataba de todos aquellos que alguna vez se habían sentido invisibles, ignorados y sin importancia. El respeto no se daba simplemente. Había que ganárselo. Y hoy, John Miller se lo había ganado. Mientras se alejaba de Evergreen Valley Bank, sabía que esta no sería la última pelea que enfrentaría. Pero también sabía que la próxima vez no dudaría en hablar y tal vez, solo tal vez, las cosas empezarían a cambiar para todos.